El domingo pasado estuvimos viendo en cuanto al tema de los dones del Espíritu Santo. eh, Vimos qué eran los dones del Espíritu, vimos cuáles eran, vimos cuáles ya no están, vimos cuáles están operando hoy en día y finalmente vimos el propósito de cada uno de, bueno, el propósito en sí de los dones. ¿Os acordáis cuál era el propósito de los dones? El crecimiento de la obra de Dios, ¿no? El propósito de los dones no es otra cosa más que tener herramientas en la obra de Dios para su mismo crecimiento. No es, un don no es para, un Dios que Dios te da, no es para sacarle provecho para nosotros y que nos vaya bien en la vida, pero no utilizarlo para lo que es la edificación de la iglesia. Cuando los dones operan según Dios los ha asignado perfectamente a cada uno de nosotros y los santos, que somos tú y yo, es decir, el cuerpo de Cristo, estamos activos en el servicio usando ese don, pues se evitan tres peligros que normalmente suele pasar cuando no se está dándole la importancia a este tema. Y de esos tres peligros quiero que hablemos en esta tarde. Quiero que vayamos, el hermano Julián esta mañana tocó en la escuela dominical los mismos versículos en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, y bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos versículos está hablando el apóstol Pablo en cuanto a qué tan crecidos estamos. Le hablaba a los de la iglesia de Éfeso, pero como aplicación secundaria, ¿qué tan crecidos estamos en cuanto a esto? Si estamos usando el don o los dones que Dios nos ha dado a cada uno para el crecimiento de la iglesia, pues amén. Pero si no, podemos estar cayendo en el primer peligro, y es el de la inmadurez. Como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te han llegado a engañar alguna vez? Ya quisiera decir yo sí, una, no, muchas veces. Y después que nos damos cuenta que nos engañaron, nos sentimos como humillados, es decir, pero ¿cómo me pude dejar yo engañar de esta manera? Pues muchas veces, muchos falsos maestros, en muchas partes del mundo, tristemente, está operando Satanás a través de estos falsos maestros y están llevando, tal cual como dice este versículo, cualquier viento de doctrina con estrategias para precisamente engañarte en el error que tú estás cometiendo y llevándole al conocimiento de una palabra falsa, como decíamos esta mañana, de un evangelio que no es, de algo que no ha dicho Dios, sino que nos lo vamos inventando o se lo van inventando. Por ejemplo, hay muchas frases célebres que suenan muy bonito, pero que no, la palabra de Dios no la dice. Solamente suena bonito. Ayúdate, que Dios te ayudará. ¡Wow! ¿Qué palabra? ¿Dónde dice eso? La palabra sí que dice, esfuérzate y sé valiente.
y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero no dice ayúdate que yo te ayudaré, te dice esfuérzate. Que no es lo mismo, porque si alguien, ayúdate, pues vale, pues yo me quedo aquí, recostado, que me van a ayudar, pues que vengan y me ayuden. Pero no, la palabra no dice ayúdate, la palabra dice esfuérzate. Y más aún, ese versículo de Josué me encanta cuando dice solamente esfuérzate. Es decir, es que no tienes que hacer otra cosa, solamente esfuérzate y sé valiente. Y yo hago el resto. El Señor dice, y yo estaré contigo. ¿Qué es una persona fluctuante? Pues el significado de fluctuante es oscilar un cuerpo en el agua por el movimiento agitado de esta. Imaginaos, yo qué sé, una botella de plástico en el mar. ¿A dónde va esa botella de plástico? A donde lo lleve las olas. Las boyas estas que se ven no se van del sitio porque lógicamente están atadas, pero sí que incluso estando atadas se ve que se van hacia un lado, hacia otro, pero se mantienen. Pues de esa manera tendríamos que ser nosotros. Tendríamos que estar anclados en la palabra de Dios y no creernos nada de lo que nos digan por muy con mucha elocuencia o con muchas palabras bonitas. Qué bonito que ha hablado, que me ha llegado, sí, pero lo que ha dicho está en la palabra de Dios. Sí está, pues amén, créelo y ponlo en práctica en tu vida, porque no solamente basta creerlo, sino también ponerlo en práctica. Pero cuando somos inmaduros pasa esto, empezamos a ser fluctuantes, es decir, que somos, ondeamos y somos llevados por las olas a donde las olas quieran llevar. Corremos el riesgo de perdernos o de arruinarnos en cuanto a nuestra creencia. Fluctuante también es vacilar o dudar en tomar una u otra determinación. Es, digamos, estar entre creer y disminuir, alternativamente. Es decir, a la vez. No creo que sea. Bueno, sí. Bueno, es que no. Nuestro hijo a veces me pone un poco incómodo, porque muchas veces le preguntamos algo y dice, sí, no, bueno, no sé. ¿Qué has dicho? ¿Nada? ¿O sí o no? No dice nada. Y nosotros debemos, tal cual como dice la palabra, para el Hijo de Dios debe ser el sí, sí, y el no, no, punto. Debemos de ser, de estar firmes en donde somos. Pero ¿quiénes son estos fluctuantes? Pues realmente todos estos fluctuantes que habla aquí en este versículo 14 son los creyentes que nunca se involucran en ningún servicio de la iglesia. Simplemente asisten y nos creemos que por cuanto más número de asistencias tenemos, pues más crecimiento tenemos. Cuando realmente el crecimiento viene cuando te implicas en la iglesia, cuando te implicas en el equipo, empezando de cualquier parte, de cualquier cosa, cuando te implicas en el equipo de limpieza, cuando te implicas en el equipo de predicación, cuando te implicas en el equipo de maestros, de escuela dominical, hay muchas cosas en la iglesia que nos falta y que quizás el Señor te haya dado el don a ti para hacerlo. Lo que pasa es que no has empezado a ponerlo en marcha. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes un don? Si nunca intentas meterte en alguna actividad de la iglesia, ¿cómo te das cuenta? Porque no te creas tú que te despiertas y dices, uy, espérate, yo estoy sintiendo que tengo el don de... No, eso no va así. Eso va cuando te implicas y tú empiezas a decir, anda, se me da bien. Se me da incluso mejor que otros que tienen que trabajar más para conseguir esto y a mí, mira, pues has descubierto tu don. Adelante, sigue con él. Pero si no, nunca estamos dispuestos a servir en la iglesia, en el área que haga falta, pues el don va a estar allí y no vamos a crecer nunca. Esos creyentes que nunca se involucran en el servicio para el Señor, pues nunca salen de la condición de, como lo llama la palabra, de niños espirituales. Siempre están allí.
están faltos de desarrollo, lógicamente por falta de ejercicio espiritual. Y a los tales, les decía el escritor a los hebreos, les decía, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, eso está en Hebreos capítulo 5, versículo 12, no me lo estoy inventando. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Os imagináis? Una persona de una edad media más o menos como la que tenemos ahora en este auditorio. Entre 20, yo, y entre 50, 60, por ahí, 70. Te está señalando, ¿eh? Entre esa edad, imaginaos que empecemos, ¿y a qué hora reparten las chuches? Se ve un poco como... qué ridículo es. Pues muchas veces en el tema espiritual nos vemos de la misma manera, porque teniendo tanto tiempo estudiando o supuestamente estudiando la palabra, asistiendo a la iglesia, y no sabes aún diferenciar cosas que son digamos, de primaria de las cosas del Señor. El escritor recuerda a los hebreos en esta cita, en 5:12, que habían estado recibiendo instrucción suficientemente el tiempo necesario como para poder ahora estar enseñando a otros. Pero lo trágico era que aún tenían que seguir con la necesidad que se les enseñase, digamos, el ABC de la palabra de Dios, porque no hacen absolutamente nada. No sé vosotros, pero conozco muchas iglesias, bueno, muchas, sí, muchas, que siempre está el típico hermano o hermana que lleva 30 y tantos años, 40 y tantos años asistiendo a la iglesia, pero en los temas espirituales no sabe ni dónde están los libros aún. Sí, ha estado toda la vida en la iglesia, pero no se ha implicado nunca. Y estos son pues, los creyentes que nunca se involucran, y eso los hace inmaduros de por vida. Me hace gracia porque en la empresa donde trabajaba hay hay, porque sigue habiendo, el que no está soy yo, un compañero que nunca sabía nada. Yo llevaba 19 años en la empresa y él entró un año después que yo, o sea que él siempre llevaría 17, 18 años y no sabía hacer nada. Mandaban algo y me decían, Omar, hay que hacer esto, llévate a este amigo. Ya cuando decían el nombre, pues empezaba, ¿qué tenemos que hacer? Lo de siempre, esta máquina, ya, ¿y cómo la ponemos en marcha? Entonces le pusieron un mote que viene perfecto para este ejemplo y se llamaba el Eterno Nuevo. Entonces te vas con el Eterno Nuevo, ya sabíamos que había que enseñarle, porque siempre había que explicarle, porque él no tenía ese interés. Y una ocasión estábamos así y bueno, ¿tú es que nunca te enteras de nada o es que haces que no te enteras? Dime sinceramente. Y entonces él decía, es que yo cuanto más sepa, más me van a pedir que haga y me van a pagar lo mismo, así que yo paso. Digo yo, pues bien, que lo hagan los demás, ¿no? Dice, pues mira, y es lo que pasa. Y muchas veces en las iglesias tenemos hermanos eternos recién convertidos. Da igual los años que lleven, pero no se quieren implicar, porque saben de que si conoces un poco más de la palabra, Dios te va a exigir un poco más. De hecho, la palabra de Dios dice que cuanto más sepas, más se te va a pedir. Ah, sí, pues entonces yo la cierro. Yo no quiero saber nada y así a mí no me exigen. Bueno, allá tú, cuando estés delante de la presencia de Dios y te pida cuentas de lo que te tocaba hacer y realmente no lo hiciste nunca. Esos son los inmaduros. Pero cuando los dones operan según Dios ha asignado y el cuerpo de Cristo está activo en el servicio para el Señor, se evita otro peligro y es el de la inestabilidad. ¿Qué es ser inestable? Pues es
ser una persona, digamos, móvil, frágil, inconstante, inseguro, vacilante, fluctuante, tal cual como el primero, inmaduro. Es lo que no se mantiene firme en una composición o en un estado. Siempre está tal cual. Ese es otro capricho, ese es otro peligro, el capricho espiritual. Los cristianos inmaduros son vulnerables ante las grotescas novedades y modas de los engañadores profesionales. Es decir, se tornan en nómadas religiosos. No sé si me entendéis no sé si me entendéis los términos. Son nómadas religiosos profesionales. Son palabras más técnicas, pero yo les suelo decir, ¿sabéis cómo se llama el animalito este que tiene el pico largo y va de flor en flor? El colibrí. Entonces yo digo, estos hermanos tienen el síndrome del colibrí. ¿Cuál es el colibrí? El colibrí tú nunca lo ves en una flor exclusiva. Tú lo ves picando allí, luego va a la de allá, luego va a la otra, luego va a la otra. Y hay hermanos que se pasan la vida espiritual, su vida física, y si les preguntáramos, ¿cuántas iglesias conoces? ¡Fua! Te harían una lista en un folio, por lado y lado, y yo creo que les haría falta folio. Porque si no, yo fui a esta, pero no me gustó porque me miraron mal. Luego fui a esa otra, y sí, al principio era bien, pero después no me gustó porque me empezaron a exigir mucho. Después fui a la otra y allí hablaban muy fuerte. Fui a la otra y allí hablaban muy, muy flojo. Fui a la otra y es que eran todos guapos. Eso no. Fui a la otra y es que eran todos feos. Fui a la otra, eran todos gordos. Fui a la otra, eran todos... Y le sacan cualquier cosa sacan, pero no están... No tiran el ancla en ninguna. Simplemente están de aquí para allá, de allá para acá. Y buscando... ¿Sabéis por qué nunca están en ningún sitio? Porque estas personas están buscando la iglesia perfecta. Y el problema es que no sé si les ha dicho alguien que la iglesia perfecta no hay. Y en caso tal, suponiendo que la hubiera, cuando esta persona entre, a partir de ese momento deja de ser perfecta. Porque tú y yo no somos perfectos. ¿Tú eres perfecto? Y yo, menos. ¿Qué hacemos buscando algo perfecto en un sitio si ni siquiera yo soy perfecto? Pero es el hobby de estas personas inestables. Ese es otro peligro que es ese capricho espiritual. Mantienen de aquí para allá. ¿Y todo esto por qué? Porque están siempre buscando ¿cómo se podría decir? Una fantasía atractiva de algo. Y claro, llegan a algo y a alguna congregación y ¡guau! Eso les anima y se están allí, pero un par de domingos o un tiempo dicen, oh, ya me aburrí, esto ya no, vamos a otra. Porque ahora esto, ¡guau! ¡Qué bien! Y a los 2 meses ya me aburrí, vamos a buscar otra. Y así va como picaflor, como colibrí, y se convierte con ese síndrome de colibrí y se convierte en una persona inestable totalmente. No sabe ni a qué iglesia... ¿De dónde eres? ¿De qué iglesia eres miembro? Yo creo que hasta se reirían. Yo creo que estas personas tú le preguntas, ¿de qué iglesia eres miembro? Yo, ¿qué miembro voy a ser si estoy... es que no sé. El año pasado, ¿a cuántas iglesias fuiste? Me dirían, pues mira, en enero fui a tantas, en febrero a tantas... en marzo sí que me planté y estuve solo en 3. Ahora en abril, ¿ya? Y te pones a ver, pero es que no entiendo si cuando la iglesia la buscas tú, es lo que pasa. Cuando dejas que el Señor toque tu corazón y te diga, esta es la iglesia, o esta otra, o a donde vayas, tú sientes que el Señor te dice, aquí es, ¿por qué te vas a mover? Es que a mí no me gusta. Espera un momento. Piensa lo que estás diciendo. A mí no me gusta, pero ¿y al Señor? Yo estoy en tal iglesia. ¿No crees de pronto que el Señor me ha puesto allí para servirle en algo? Sí, pero a mí no me gusta. Vale, a ti no te gusta, pero eso no quiere decir de que el Señor no te haya puesto allí, en esa iglesia.
o en esta otra, o en aquella. Muchas veces vamos como los supervisores de las empresas, ¿no? De empresa en empresa, mirando, qué bien. Uy, esta plataforma no sale con la... Esto no me sirve, nos vamos. Y vamos como si fuésemos los amos cuando realmente debemos ser los siervos del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esa inestabilidad. Y el tercer problema que podemos evitar, el tercer peligro cuando no usamos los dones que nos han asignado, es esa credulidad primitiva que llaman en psicología. Es decir, que te lo crees todo. ¿Qué es un crédulo? Es aquel que se cree con toda facilidad, y lo más grave de todo, de creértelo todo, pues es el peligro del engaño. Te van a engañar. Si nos engañan a todos, pues a los que se creen, los que tienen este tipo de credulidad, pues los van a engañar, vamos, muchas más veces. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de Dios. Son inexpertos y pues sus sentidos no están ejercitados, digamos, en una palabra que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas espirituales y se llama discernimiento. Cuando tú no eres capaz de discernir el bien del mal, cuando no eres capaz de discernir el engaño de lo que dice la palabra de Dios, estás en un peligro muy grave, porque te van a llevar, tal cual como dice estos versículos, por donde ellos quieren. Te van a llevar por donde ellos quieren. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso está en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Entonces, ¿qué es discernir? Discernir es eso, es distinguir y manifestar la diferencia entre una cosa y otra. Tiene otro nombre. ¿Sabes cuál es el otro nombre? Libre albedrío. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la función del pastor? Enseñar la palabra de Dios. Enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la función del pastor. La función del hermano que viene a escuchar a ese pastor es discernir y decidir entre lo bueno o lo malo. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro es tan inteligente que incluso nos engaña a nosotros mismos y muchas veces no elegimos lo bueno o lo malo, sino que elegimos lo que me gusta y lo que no me gusta. Y se nos olvida que muchas veces lo que me gusta es lo malo. Pero como me gusta, pues por allí que voy. Y después le metemos la culpa al Señor. Es que, Señor, yo siendo hijo tuyo, ¿cómo es posible que me has permitido? Espera, ¿cómo es posible que me has permitido? Se te dijo, esto es lo bueno y esto es lo malo. Tú decides. Ya, pero es que a mí me gustaba. Es que el que te guste una cosa no quiere decir que sea bueno. O el que no te guste no quiere decir que sea lo malo. Por eso es importante el saber discernir, el saber ser maduros en el Señor. Y debemos de distinguir y manifestar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Este creyente no tiene un agudo sentido del discernimiento en las cuestiones espirituales. Y como dice el versículo 14 de Efesios, donde estamos, la segunda parte, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mientras los dones espirituales, la función de los dones espirituales es equipar a los santos, y los santos deben dedicarse al servicio activo en el Señor, en la obra de Dios, pues estos van creciendo en todo hacia Cristo, porque Él es la meta, Él es, digamos, el objetivo de nuestro crecimiento, llegar a ser como el Señor. ¿Seremos como el Señor algún día? Sí, cuando el Señor venga por nosotros, cuando estemos con Él, entonces es cuando seremos como Él. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar, trabajar y no dejar de trabajar en otra palabra que muy pocas veces nos gusta,
nos incomoda, que es la santidad. Porque yo cuando recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo mora en mí. Y eso es instantáneo. Pero la santidad, esa no es instantánea. La santidad va día a día, en tu caminar diario con el Señor, si quieres hacer la voluntad de Dios, o si no, hasta llegar a un conocimiento pleno, que lógicamente eso será cuando estemos con el Señor. Hermano, yo te vuelvo a decir, a preguntar lo mismo. ¿Qué queremos o qué somos nosotros como iglesia? ¿Qué don tengo yo para ofrecer a la iglesia? Muchas veces malinterpretamos no, es que yo tengo un don. Tú no tienes nada. Los dones son de Dios. Muchas veces yo tengo un don. No tenemos nada. Hay quien tiene un don, yo qué sé, mira, vamos a poner en práctica, yo qué sé, salmos, este salmo es famoso, Salmo 30. Salmo 23, vamos a hacer una predicación de ese, ¿vale? Y algunos cogen ese salmo y empiezan a separarlo y a ver por temas, y les cuesta una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. De pronto a otro lo coge y en 20 minutos, media hora te tiene un estudio hecho, una predicación hecha. Pues ese que le acaba de pasar eso, tiene que darse cuenta que tiene el don de predicar. Pues ponlo en marcha. No, yo como tengo el don de predicar, no me afano mucho por estudiar mucho porque lo entiendo. Es todo. ¿Por qué crees que te ha dado el Señor ese don? Para que lo pongas en marcha en su iglesia. Y empieces a estudiar, empieces a masticar, empieces a estudiar todo aquello que tenga que ver con el tema de predicación, y cada vez vas a ser un mejor predicador, porque tienes el don. Otros les cuesta. Yo conozco muchos hermanos que dicen, mira, si a mí no me avisas más o menos con un par de semanas, o quizás mejor con 3 semanas de antelación, yo es que no puedo predicar. Pero hay otros hermanos que les digo, hermano, mañana quedó mal el predicador y hay que predicar de este tema. Y te dicen, no te preocupes, pastor, yo te traigo una predicación de ese tema. De un día para otro. ¡Buah! Es que este hombre no, esa persona tiene ese don y le saca provecho para lo que es, para la edificación de la iglesia. Y digo del tema de predicación porque yo sé que algunos dirán, ¿estás tú que voy a coger yo un pasaje de la Biblia y voy a sacar yo algo? Pues hay otros que lo ven. Yo recuerdo Torrent, nosotros fuimos a ver un piso que nos dijeron que estaba completamente abandonado desde hace 5 años. Habían vivido unas personas muy violentas y las puertas estaban con agujeros así de puñaladas, de cuchillos. O sea, el piso estaba hecho un desastre. Un basurero. Se quedaba poco. Y entramos y yo donde me metía, yo veía ese cuarto y yo decía, bueno, aquí podemos esto arreglarlo, pintarlo. Aquí se pone una lámpara de esas guapas y este será el cuarto nuestro. Allí, esto. Y nuestras hijas ese día recuerdo que salieron llorando. Porque dijeron, al basurero donde nos vas a meter. Yo le decía, pero ¿crees que se va a quedar así? Esto lo vamos a acomodar y ya veréis. Y a los años, ya cuando estábamos viviendo en un piso, como tenía que ser, familiar, mis hijas me decían, es que yo no veía esto. Pero yo sí lo veía porque yo sabía que yo lo tenía que hacer. Yo decía, no, en la cocina era un cuarto, no era cocina. Había una mesa con un cable de teléfono que era que usaban para calentar en una pequeña estufa. Era una cosa. Y yo decía, aquí vamos a montar muebles de cocina, esto va a quedar así, hasta aire acondicionado montamos. O sea, convertimos ese piso que estaba en algo vivible. Pues así mismo es la palabra de Dios. Muchas veces vemos un pasaje, igual tú no ves nada, igual yo no veo nada, pero igual otra persona está diciendo, ¡guau! Pues si aquí, mira, está hablando de esto y de esto. Podemos hablar de este tema o de este otro y hacerlo. Y eso es tener un don, pero tienes que ponerlo en marcha. Tenemos que ponerlo en marcha.
Y así como este ejemplo puede ser cualquier don. Pero como os digo, y lo repito, tú no sabes qué don tendrás hasta que no empieces a servir en la iglesia en varias facetas, en varios sitios, cuando digas, mira, pues aquí se me da bien. Yo qué sé, de maestro de escuela dominical, porque me gusta la historia, me gusta esto, se me da bien. Pues mira, ya encontraste el don que tú tienes. Pues adelante, tienes el don de la enseñanza. O con los niños, ¿tú crees que todos caemos bien a los niños? ¿Tú crees que todos podemos soportar a 5 o 6 niños corriendo, chillando el uno para otro? ¿Todos tenemos la paciencia para eso? No. Pero hay hermanos, hermanas que dicen, normal, si son niños, mira, hay que cogerlos. Y ves cómo los niños le obedecen y dicen, pero si yo les hablé y ni me ignoraron, y esta hermana entra y mira, los tiene a todos sentaditos comiendo las tacitas de té. Cada uno tenemos un don para cualquier cosa. No debemos de sentarnos a esperar que vengan otros hermanos con dones. Yo creo que debemos de levantarnos y decir, Señor, ayúdame. ¿Qué don tengo yo para ponerlo en práctica en la iglesia? Y no quedarme parado. Esto es igual que el trabajo. Ay, Señor, yo necesito un trabajo. Uy, pero estás sentado en el sofá. Uy, Señor, dame un trabajo y vienes el domingo. No, es que yo no he parado de orar al Señor que me dé un trabajo. Sí, pero ¿qué has hecho? Pues estoy en el sofá esperando que me llegue, ¿no? Que me llamen. Oye, perdona, es que Dios me ha revelado en un sueño que tú necesitas... No, como tú no te levantes, te vistas, te vayas a repartir currículos, a hacer cosas, a que te recomienden aquí y allá, no vas a encontrar un trabajo. Si nos quedamos en casa esperándolo, pues igual pasa con los dones, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos como mínimo uno. ¿Qué don tienes tú? Yo sé que mucho dirá, es que ni siquiera sabía que de verdad tengo un don, aunque sea. Como mínimo tienes uno, como mínimo. ¿Cuál es? Pues la tarea tuya es esa. La tarea tuya no es solamente, oh Señor, dame un don, porque ya lo tienes. Te aseguro que ya tienes un don. Tu tarea es el buscar, ¿qué don tengo yo? Bueno, si el pastor ha dicho que yo tengo un don, a ver, ¿qué don tengo? Venga, voy a meterme en la iglesia haciendo esto, a ver qué tal. Uy, no, esto es fatal, yo aquí no puedo. Vale, ahora voy a ayudar a estos otros hermanos. Uy, no, hasta que llegas a un momento que dices, anda, pues aquí veo que voy bien y encontrarás tu don. Pero lo que no puede ser es que estés en tu casa y que en un sueño te llegue el don que tienes, porque de verdad te digo, hermano, que no te va a llegar. 3 preguntas. ¿Eres inmaduro? ¿Eres inestable? ¿Eres incrédulo? O mejor, crédulo. Pues para evitar esto debemos ponernos en todo momento en la práctica, en lo que dicen los versículos 15 y 16, porque hemos leído el 14 del capítulo 4 de Efesios. Versículo 15 y 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada momento, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Con qué lo compara el apóstol Pablo un poco después? Con el cuerpo humano, ¿verdad? Y imaginaos que tú eres una pierna, vamos a decir la pierna derecha. Venga. Y el resto del cuerpo, pues es la iglesia. La iglesia si quiere mover, pero la pierna... ¿Y por qué? Porque tú estás parado. Que se muevan los demás. Hermanos, necesitamos ayuda para... Y tú lo único que haces es mirar para los lados. Y encima, muchas veces somos tan atrevidos que decimos, uy, pues el hermano Carlito o la hermana fulanita, esa puede hacer eso, ¿eh? Ay, nunca se te ha ocurrido, ¿y yo por qué no lo hago? Pues yo voy a intentarlo. Pero no, mismo... Hermano, necesitamos cuando del púlpito se da un anuncio en cuanto a se necesita ayuda en algo, todo el mundo hace... esperando que alguien levante la mano. Y el pastor dice, vale, gracias. Bueno, ya se ofrecieron, ya quedé libre. Si tenemos que comprometernos. Si no, ¿de qué vale el cuerpo de Cristo? Si van a trabajar unos cuantos, el cuerpo de Cristo es para que trabajemos
todos, en diferentes facetas de la iglesia. Así, hermanos, que en cuanto a los dones del Espíritu Santo, debemos de ponerlos en práctica. Pero para ello necesitamos crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente necesitamos no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla y profundizarla. Así, hermanos, que los dones del Espíritu Santo no solamente sirven para edificar la iglesia, yo creo que también sirven para que tú te sientas una herramienta útil a Dios. Que Dios, cuando abra la caja de herramientas, te escoja a ti y diga, este es el que necesito para hacer esto o para hacer lo otro. A mí es que no se me da bien con los niños, pero a mí sí que me gusta hablar. Pues oye, evangeliza, también es un don, pero no lo hacemos. O sea, no, mejor no, porque me comprometo. Dios está esperándote a eso, a que te comprometas. No está esperando otra cosa de ti, sino que te comprometas. No con la iglesia, ni con el pastor, ni con nadie, sino que te comprometas con Él.